Caputo y Milei dicen, vamos a hacer un nuevo acuerdo con el fondo. Y cuando vos caes en la trampa, decir, voy a hacer un nuevo acuerdo con el fondo, lo que te exigen es una devaluación. Esto es lo que siempre hace el fondo. Entonces, cuando él dice, el fondo no está pidiendo una nueva devaluación, hasta me causó gracia, porque eso no se va a ser una de las cosas inmediatas que se va a probar que estaba mintiendo. Además, si vos lees el documento del fondo, cuando dice que tiene que terminar con el blend, es decir, que los exportadores tienen que dejar de liquidar en el contado con liqui, cuando dice que tiene que abrir el cepo, digo, la verdad es que si vos lees todo el documento, está claro que le está pidiendo que devalúe. Fíjate que si quiere los dólares del campo, tiene que devaluar, y si quiere los dólares del FMI, tiene que devaluar. Es decir, no tiene una opción que no sea devaluar hoy para su plan económico, para lo que él propone. ¿En qué estás viendo? Te quiero sumar, porque te escuché al comienzo en tu editorial, una mentira más de Milei en estos raids de entrevista con sus amigos. Dime. Y viste que él dice que el FMI no le está pidiendo una devaluación. y ya yo no sé si es lo que más me causó gracia de todo, si uno puede decir que es algo divertido, que es lo que está pasando, porque no hay en la historia de la relación del FMI con Argentina, pero no lo encontrás en ninguno, en ninguno de los casos de un nuevo acuerdo que define el Fondo Monetario Internacional con la Argentina, que no haya una exigencia de una devaluación. E incluso en revisiones del acuerdo si exigen una devaluación. Pero no es solamente por esta lógica de decir, bueno, quiero que haya una crisis financiera o crisis cambiaria, porque está en la lógica de la teoría económica que manejan los técnicos del fondo y por consiguiente la propia institución del Fondo Monetario Internacional. Ellos piensan que los países necesitados de dólares con elevado endeudamiento tienen que devaluar para generar un ingreso de dólares sustancial vía las exportaciones. ¿Cómo se puede conseguir esos mayores dólares vía exportaciones? Es incentivando las ventas al exterior con un tipo de cambio real. Ellos lo llaman de equilibrio, otros lo llaman competitivo, nosotros lo llamamos muy alto. Entonces, esto es lo que siempre hace el fondo. Entonces, cuando él dice el fondo no está pidiendo una nueva devaluación, hasta me causó gracia, porque eso no se va a ser una de las cosas inmediatas que se va a probar que estaba mintiendo. Además, si vos lees el documento del fondo, cuando dice que tiene que terminar con el blend, es decir, que los exportadores tienen que dejar de liquidar en el contado con liqui, cuando dice que tiene que abrir el cepo, digo, la verdad es que si vos lees todo el documento, está claro que le está pidiendo que devalúe. Claro, pero si además después ves los datos duros, qué es lo que pasó con el tipo de cambio real desde el momento de la devaluación, de la mega devaluación del 13 de diciembre del 2023 a mayo, con la inflación de mayo, y que vos también habías hecho ese cálculo, bueno, te llega que es la misma, estás en el mismo punto de partida. Y en ese momento, ¿qué decía? Que el dólar estaba atrasado. Claro. Independientemente por algo devaluó. Sí, por eso, pero independientemente de que uno piense que si eso está bien o está mal, es el Caputo y Milei dicen, vamos a hacer un nuevo acuerdo con el fondo. Y cuando vos caes en la trampa, decir, voy a hacer un nuevo acuerdo con el fondo, lo que te exigen es una devaluación. Vos fíjate a qué nivel siempre eso está presente, que solamente por un desembolso a Massa lo tuvieron más de un mes y medio, casi dos, de que no le daba el desembolso si no devaluaba. Y lo único que consiguió, en términos políticos, Massa, es hacer la devaluación después de las elecciones PASO, extender ese periodo. Pero después tuvo que devaluar, pero porque si no el fondo no te da la plata.
Y entonces, cuando agarra y dice, el fondo no pide la devaluación, yo dije, bueno, ya es el colmo de la búsqueda del engaño, de la confusión. Después aparecen las cuestiones de que todo siempre es lo más grande del mundo, cuando habla de Sturzenegger, de Caputo. Es que cuando ya exagera tanto, pasa a ser patético. Porque pero vos fíjate que si quiere los dólares del campo, tiene que devaluar. Y si quiere los dólares del FMI, tiene que devaluar. Es decir, no tiene una opción que no sea devaluar hoy para su plan económico, para lo que él propone. Y esa devaluación tiene costos elevadísimos en dos variables. Una que es la inflación, la otra es en los aumentos de la tarifa, porque han dolarizado las tarifas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Inflación más otro tarifazo. Y si querés te agrego un tercer factor, que es el incremento de la deuda total del stock bruto de la deuda en el Tesoro. La vez pasada hablábamos, hace algunas semanas, a partir de una nota que hizo Cristian Carrillo en el Destape, sobre el incremento de la deuda en el primer trimestre. Ahora salió un nuevo informe sobre los últimos 6 meses. Vos sabés en cuánto aumentó. En ese momento Cristian había más o menos, si mal no recuerdo, más o menos 35.000 millones de dólares. Y ahora está en 70, ¿no? Incrementó 65.000 millones de dólares. Claro. Es un desastre de proporciones inmensas en el frente financiero. ¿Quién lo hace? El Caputo, el rey de la deuda. Yo me acuerdo que en el gobierno de Macri yo le decía el ministro de la deuda, porque lo único que sabe hacer es incrementar el endeudamiento público. ¿Y qué escondido que está ese dato, no? No se habla de la deuda en este gobierno. Los medios no hablan de la deuda. No, y te digo que va a ser uno de los desastres financieros de proporciones, porque vos fíjate cómo es, y esto es sencillo de entender, digamos, hoy el stock de la deuda bruta es 435.674 millones de dólares. 435.000 millones de dólares. Y esto es fácil de entender, es decir, tanto una empresa, si querés un hogar, pero un país, un elevado endeudamiento, decís, bueno, a ver, ¿cuál es su Producto Interno Bruto? O sea, ¿cuál es la riqueza de bienes y servicios que genera en un año? ¿Y cuál es la tendencia para ese Producto Interno Bruto? Si crece, bueno, la deuda en relación a lo que sería tu patrimonio se disminuye, tiene menor peso. Pero si vos tenés una economía que está en caída, e incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con una visión bastante benévola de el sendero económico de Milei, dice que solamente va a caer el 3,5%, vos tenés una economía, la de Milei y de Caputo, que incrementa la deuda, o sea el pasivo, y baja su activo, sería su patrimonio, que es el Producto Interno Bruto. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a los países cuando se incrementa muchísimo la deuda y baja el Producto Interno Bruto? Disminuye su capacidad de pago de esa deuda. ¿Y cuál es el saldo? Claro. El saldo es renegociación de la deuda o default. Una u otra es renegociación o default, así es. Claro. En un escenario u otro es una situación crítica, más o menos crítica, a lo que se le suma, bueno, cuál es el sendero de vencimiento de la deuda que tenés a partir del año que viene, que es mucho más exigente. Pero independientemente de ese sendero de vencimiento, vos lo que tenés es un stock de deuda muy pesado sobre una economía que no crece. Entonces, entre comillas, no puedes licuar esa deuda en relación a lo que sería tu patrimonio. Claro, bueno, claro. Esto es lo que está haciendo Caputo, Milei Caputo. Y además muestran como que eso está buenísimo. Es como, yo no digo, viste, como dicen que fingen demencia, buscan confusión deliberada, o se lo creen. Y lo peor de todo es que si se lo creen, es que tienen una disociación
no solamente sobre la realidad, sino sobre las cuestiones básicas de funcionamiento de una economía y más de la economía argentina. Creo que Milei se lo cree, Caputo no sé. Pero no, porque es bastante fácil ver lo que vos marcás, ¿no? Digo, la deuda creciendo y el PBI cayendo, bueno, cada día te alejas más de la posibilidad de pagarlo. Y eso, claro, eso lo ven todos, qué sé yo, es bastante fácil de verlo, ¿no? Si yo cada día gano menos y cada día tengo más deuda, en lo personal, bueno, no voy a poder pagarla. Por lo menos estoy yendo para el otro lado. Y vos fíjate, ¿no? Digamos, la lógica y, digamos, si querés, la versión oficialista es que, bueno, están pasando la deuda del Banco Central, esa deuda que era con la famosa LELIQ y después con los pases, al Tesoro. Peor operación financiera difícil de encontrar, porque las del Banco Central es como que estaban encapsuladas, era con los bancos, y era una relación con el Banco Central. Y era una renovación automática. Cuando pasa al Tesoro, además de que esos bonos del Tesoro empiezan a cotizar y pueden estar por fuera de los bancos, la exigencia sobre el Tesoro para poder pagar solo los intereses de esa deuda, a lo que se le suma la tensión que va a haber en cada una de las renegociación, rollover de esa deuda de cortísimo plazo, va a ser un estrés financiero fenomenal. Yo quiero ver cómo van a armar el presupuesto 2025 y cuál va a ser, digamos, cuál va a ser el dato fundamental que tenemos que observar, es cuál es el porcentaje total del gasto público destinado al pago de intereses de la deuda del Tesoro. Claro, digo que va a ser muy elevado, y vos hiciste muchas notas vinculadas con cuáles son los principales indicadores para ver el tema de la deuda y su sustentabilidad. Sí. Y el punto de el peso del pago de intereses sobre el gasto público, bueno, te condiciona todo y hace que la economía, incluso hasta tengan que hacer un ajuste todavía muchísimo más violento, y por consiguiente provoca mayor recesión. Te comento algo que me dijo gente del mercado y que después lo consulté con los gobernadores y me dicen que es cierto. El gobierno está obstaculizando la posibilidad de que las provincias salgan al mercado para pagar las deudas que le van venciendo. Porque lo que quiere es asfixiar a las provincias. Ahora, en el mercado le dicen a Caputo, oíme, si nosotros vemos que empiezan a caer en default las provincias, claro, eso va a afectar el riesgo país nacional, no es que lo va a beneficiar. Lo afecta directamente, eso fue siempre así, no es ahora, fue siempre así, fue así en la década del 90, fue así también durante el periodo del kirchnerismo, durante el macrismo, siempre, digamos, por eso, ¿te acordás cuando la negociación en la provincia de Buenos Aires se extendía durante el gobierno de Alberto, se complicaba también la negociación a nivel con los acreedores, claro, acreedores privados? Digamos, es como si un primer eslabón, si te caen las provincias inmediatamente van a poner el foco sobre la deuda nacional, porque además no habilitar la renegociación de la deuda de la provincia es de una ineptitud absoluta, es no conocer cómo funciona el mercado, porque además entrarían dólares. Bueno, a mí lo que me dicen es que como Karina quiere hacer un armado nacional y ir haciéndose fuerte en algunas provincias, necesita debilitar a los gobernadores. Entonces, es Karina la que pide que no le firmen, creo que es el Ministerio de Economía el que tiene que firmar la emisión de letras, qué sé yo, y Caputo está discutiendo eso, miren, nos va a generar un problema en la deuda a nosotros. Digo, para pasarlo en limpio, para que la gente, lo que uno ve son muy grandes por, ¿no? Lo tienen que habilitar, digamos, el Banco Central y el Tesoro. Digamos, esto es una funcionamiento básico y que tiene que ser conocido. ¿Qué es lo que sucede? Si hay alguien, en este caso que vos mencionabas, Karina Milei, que tiene un desconocimiento absoluto de cómo funciona el sistema financiero y el mercado de deuda en particular, puede generar un desastre de proporciones. Claro. No
Digamos, y yo creo que en última instancia se va a imponer que los propios acreedores van a presionar y lograr que hagan esa refinanciación, porque sería de un nivel de ineptitud que ya excede una cuestión simplemente política, si conoces o no conoces, es simplemente de ignorancia supina sobre cómo funciona. Y después me llamó la atención, Alfredo, en el documento del FMI, que dice que la economía no va a rebotar, se lo dice directamente. Es que si no hay ningún una caída motor, grande, si no hay ningún motor de crecimiento, todas las consultoras lo están haciendo, menos mal, porque al menos hay algún criterio más de realidad sobre los números, sobre caída de la economía en términos agregados. Entonces, dice, bueno, la economía está cayendo al 3,5%. Si sacás el agro y energía, la economía está cayendo a un poquito más del 6%. Es una tragedia en términos económicos esto para un país. Además, para una crisis autogenerada. No es que tuviste una guerra, tuviste una pandemia, tuviste 10 años y medio de convertibilidad. Entonces, esas caídas, digamos, y que además no hay ningún motor que impulse el crecimiento, la recuperación de la economía, y bueno, hace ese análisis de lo que vos mencionabas del Fondo Monetario Internacional. Claro, que es me llama la atención porque la verdad que lo publicamos todos, eso, y Milei miente sobre un dato conocido. Realmente me llama mucho la atención. Eso es lo que es impactante. Yo creo, no sé, yo quiero creer que todavía está en esa, por ahora, esta suerte de luna de miel, no sé, con ciertos sectores de la opinión pública o con los medios, porque es muy burdo, la verdad, nunca hubo eso, hubo de todo, la relación con la sociedad, con la opinión pública, con los medios, pero esto ya, no sé, a mí me sorprende, y hace muchos años que estamos en esto, pero es dura mentira, es como, es alguien que está hablando, y que está hablando sobre otro mundo, que es el mundo que fantasea sobre cómo funciona la Argentina, sobre los datos de la Argentina y sobre los personajes que lo rodean. Él dice que Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Alguien que no conoce nada de macroeconomía. Nada. No tiene ningún plan económico, no tiene un programa, solamente tiene un programa financiero. Y que ya lo vemos los resultados del incremento de la deuda. Que Sturzenegger es uno de los economistas más brillantes del mundo. Alfredo, te doy un dato fresco de ahora, de las 11:30. El contado con liqui está subiendo casi 5 puntos, 4,7. Wow. Y bueno, como ese diría, eso es que el mercado no le cree, ese es el tema. Y sí, como diría los libertarios, bueno, el mercado lo empezó a ver. Claro, pero a ver, quiero decir algo, que esto es de sentido común, ¿no? Yo estoy con lentes puestos, si le digo a la gente que me está viendo que yo tengo una excelente vista y que no uso lentes, la gente en el momento va a decir, no, Roberto, yo te estoy viendo. Claro, exactamente. Es muy raro lo que está haciendo. Exactamente. Es muy raro. Es así, digamos, pusiste un ejemplo así bien gráfico que no me salía. Y vos lo pusiste. Hay cosas en las que uno no puede decir. Y la reacción del mercado, y guarda, explicarle a la gente que nosotros miramos el mercado, porque es lo que te adelanta. Es la desconfianza. Si vos tenés en este momento el contado con liqui, está llegando a 1.350, bueno, se te agranda la brecha y el campo te va a decir, no, yo quiero aunque sea esos 1.350. No, sí, y además vemos el mercado y siempre lo vemos con una mirada crítica, y además porque este gobierno y los gobiernos conservadores se subordinan a las lógicas del mercado financiero.
Exacto. Entonces, como se subordina, yo tengo que estudiarlo y ver. Si vos te enfrentás al sistema, a la lógica del mercado financiero, vos agarrás, bueno, ahí cómo juega la tensión, esta tensión política, esta tensión de... Claro. Pero ellos se subordinan porque necesitan, piden y dicen que tienen el apoyo del mercado financiero. Por eso lo analizamos y lo estudiamos así. Y tenemos esta mirada. Te digo una cosa, que ellos estén negociando con el fondo, a mí me preocupa mucho, porque yo recuerdo cómo gobiernan este tipo de administraciones, cómo negocia, digo, ¿no? Y recuerdo, a ver, cuando estaba Massa, en los últimos meses de Massa, se reaccionó a una devaluación de una manera casi conmovedora, diría yo. Incluso me dicen que en los últimos días le mintió, le dijo, bueno, sí, voy a devaluar el 60, después devaluó el 20, es decir, hizo todo lo posible por negociar fuerte con el fondo. Ahora, recordemos cómo negoció Macri. Claro, entregaba todo. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo pude ver muy de cerca la negociación de Guzmán, y cuando vos veías lo primero que le dieron a Guzmán, era flexibilización laboral total y privatización del sistema previsional. Recordemos que en una nueva negociación van a aparecer sobre la mesa esos puntos. Todo va a aparecer eso. El Fondo Monetario Internacional tiene una receta que lo aplica a todos los países. Pueden cambiar las palabritas, la pueden hacer más simpática, menos simpática. El esquema es igual para Grecia, para Portugal, para Egipto, para la Argentina, para Ecuador. Te los mencioné, todos acuerdos que fueron muy críticos en los últimos 15 años. Todos son iguales. Todos son iguales. Por eso es una burocracia. Por eso yo la denomino la tecnoburocracia. ¿Qué es lo que va a cambiar? No es que va a analizar las particularidades de la Argentina. Va a poner las palabritas que hacen a si querés, algo idiosincrático de la Argentina. Pero en lo central, como bien mencionás vos, a ver qué es lo que van a entregar. Bueno, es lo que piden siempre. Esa flexibilización laboral, esa reforma previsional, esa apertura comercial, la apertura de la cuenta de capital, o sea, temas financieros, la devaluación. Para hacer todo eso, primero tenés que devaluar. Es eso lo que hace el fondo. Claro. Y es lógico que así sea, porque si se lo pedían a Massa, y cuando vos vas a mirar el tipo de cambio de ahora, es más bajo aún que el de Massa, entonces no hay forma de que no se lo estén pidiendo. Claro, por eso, ¿cuál es el argumento oficial vinculado con ese tipo de cambio? Dice, bueno, a diferencia de otros momentos en esas negociaciones, ahora ya tenés ese superávit fiscal, y superávit fiscal también financiero, estás avanzando en reformas estructurales que son las que pide el fondo, pero ahora bien, como también vos mencionaste con el tema del superávit, es un superávit, vamos a llamarlo trucho, inestable, póngale la definición que quiera, pero es insostenible. Por eso el Fondo Monetario también en su comunicado dice mejorar la calidad de las cuentas fiscales. ¿Qué significa calidad? Y hacerla sustentable. No me pongas que, bueno, no vas a pagar nada. Porque es así, no pagas nada, vas a tener que superar, pero en algún momento vas a tener que pagar. Es gracioso, porque yo me enteré hoy que seguían sin pagarle a Camesa, es decir, si seguía sin pagar la luz, y da justo para la metáfora, bueno, si yo no pago la luz, quizá me sobren unos mangos a fin de mes, pero la debo la luz, la debo. Sí. Todo, la luz. Y si no la pago me la cortan. No, y además hay una cuestión con las provincias. Vamos, con las provincias va a haber un momento que va a haber algún clic, si querés, de sectores del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia específicamente, sobre una cuestión, lo que está pasando con las provincias, que le están pisando recursos que le corresponden a las provincias y además habilitadas por leyes aprobadas en el Congreso. Digamos, se está violando una cuestión básica de la relación nación-provincia. Bueno, entonces eso cuando se observa del fondo, no del fondo, economistas ortodoxos y heterodoxos, dice, bueno, a ver, estas cuentas ¿se sostienen?
esta cuestión de, o en 5 meses de superávit fiscal, pero ¿cómo los conseguís? Digamos, todos lo que observan es decir, bueno, si la situación es sustentable, si el escenario es sustentable, por lo menos en un periodo, decir, de 1, 2 o 3 años, nadie pasar de acá a 10 años, pero no en una cuestión de meses. Te sumo un dato que yo publiqué, que es que Jorge Macri quiere que le den la plata que la Corte dijo que es de él. No importa si nosotros opinamos si es de él o no es de él. Quiere que le den la plata que la Corte dijo que es de la ciudad. Y lo que dice es, yo voy a mirar el presupuesto. Si veo que no está puesto en el presupuesto, yo le voy a pedir a la Corte que embargue el dinero del Banco Nación para pagarme. Entonces, bueno, fíjate cómo se le va a ir complicando. Ahí está. Y ahí tenés el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente que hay un componente político que es de la provincia de Buenos Aires, porque claro, digamos, obviamente por dimensión, ¿a cuál es la provincia o al distrito que le estás pisando más recursos? Provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires, desde luego. Entonces, claro. Por eso digo, se ven las bombas ahí adelante. Alfredo, muchas gracias y dale. Gracias por tus saberes. Chao, hasta luego. Un abrazo grande.